Hay algo que la mayoría de personas nunca se detiene a pensar. Cuando depositas dinero en un banco, ese dinero deja de ser tuyo en el sentido más literal de la palabra. No está guardado en una caja fuerte con tu nombre. No está esperándote en algún lugar seguro. En el momento en que entra al banco, ese dinero se convierte en una deuda que el banco tiene contigo. Y esa distinción, que parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. Porque si el banco te debe el dinero, eso significa que puede hacer con él casi lo que quiera mientras tanto, y eso es exactamente lo que hace. El sistema bancario es probablemente la institución más poderosa e incomprendida de la economía moderna. Millones de personas interactúan con él todos los días, depositando sueldos, pidiendo créditos, pagando con tarjeta, sin entender realmente cómo funciona por dentro. Y esa ignorancia no es accidental. El sistema bancario opera con una lógica que, si se explicara abiertamente, generaría preguntas muy incómodas. Preguntas como: ¿de dónde sale realmente el dinero que te prestan? ¿Quién lo creó? ¿Cuánto de lo que existe en el sistema financiero es real y cuánto es, en cierto sentido, una promesa? Entender esto no es un ejercicio académico, es comprender las reglas del juego en el que todos estamos participando, queramos o no. Imagina que depositas $100 en tu cuenta bancaria. Lo natural es pensar que el banco los guarda por ti, que están ahí, esperando cuando los necesites. Pero lo que ocurre en realidad es diferente. El banco toma esos $100 y presta la mayor parte a otra persona. En muchos sistemas bancarios del mundo, puede prestar entre el 80 y el 90% de lo que recibe en depósitos, o incluso más, dependiendo de las regulaciones de cada país. Eso significa que de tus $100, el banco podría quedar con 10 como reserva y prestar 90 a alguien más. Y esos 90, cuando llegan a otra cuenta, vuelven a prestarse parcialmente, y así sucesivamente. Este proceso tiene un nombre técnico: banca de reserva fraccionaria, y es el mecanismo central sobre el que se construye todo el sistema financiero moderno. Aquí es donde la mayoría de las personas se detiene con incredulidad. Porque lo que la banca de reserva fraccionaria implica es que los bancos, en la práctica, crean dinero. No lo imprimen en el sentido físico, pero sí lo generan en el sistema. Cuando un banco te otorga un préstamo de $20,000 para comprar un auto, esos $20,000 no existían antes en ningún lugar concreto. El banco los crea en el momento en que aprueba el crédito, registrándolos como un activo en sus libros y depositándolos en tu cuenta. Lo que hace posible este proceso no es tener el dinero guardado, sino la confianza de que no todos los depositantes van a retirar su dinero al mismo tiempo. El sistema bancario funciona, en parte, como una apuesta colectiva sobre el comportamiento humano. Y durante la mayor parte del tiempo, esa apuesta funciona. Pero cuando no funciona, cuando la confianza se rompe y todos quieren su dinero a la vez, el sistema revela su fragilidad de maneras que pueden ser devastadoras, como ocurrió en 2008. Hay algo más en este mecanismo que vale la pena entender con precisión. Cuando el banco crea ese dinero y te lo presta, no te lo da gratis, te lo cobra. Ese cobro se llama interés. Y aquí está la parte que pocas personas visualizan completamente. El banco crea el capital del préstamo, pero no crea los intereses. Eso significa que el dinero para pagar los intereses tiene que venir de algún otro lugar de la economía. Tiene que ganarse, competirse, buscarse. Y como todos los préstamos del sistema cobran intereses, la economía necesita crecer constantemente solo para que las deudas existentes puedan ser pagadas. Esta es una de las razones por las cuales el crecimiento económico no es solo un objetivo deseable. En muchos sentidos, es una necesidad estructural del sistema tal como está diseñado. Sin crecimiento, la deuda se vuelve impagable en términos agregados. Por encima de los bancos comerciales, los que conoces, los que tienen sucursales en tu ciudad, existe otra institución que muy pocas personas entienden bien: el Banco Central. En Estados Unidos se llama la Reserva Federal. En Europa, el Banco Central Europeo. En México, el Banco de México. En Colombia, el Banco de la República. Cada país tiene el suyo, y su función es, en términos simples, ser el banco de los bancos. El Banco Central no atiende clientes individuales, no abre cuentas para personas. Lo que hace es controlar la cantidad de dinero que circula en la economía y el precio al que los bancos pueden prestarse dinero entre sí. Ese precio se llama tasa de interés de referencia y tiene un efecto en cascada sobre absolutamente todo: los créditos hipotecarios, los préstamos para negocios, el costo de las tarjetas de crédito, el valor de las monedas, la inflación.
El Banco Central es, en cierto sentido, el termostato de la economía. Cuando sube las tasas, el dinero se encarece y la gente pide menos prestado. Cuando las baja, el crédito fluye con más facilidad. Y esas decisiones, tomadas por un grupo reducido de personas en una sala, afectan el costo de tu hipoteca, el rendimiento de tus ahorros y el precio de los bienes que compras cada día. Piensa en alguien que pide un préstamo hipotecario a 30 años para comprar una casa. El banco le presta, digamos, $200,000. Al final de esos 30 años, dependiendo de la tasa de interés, esa persona puede terminar pagando $300,000, $400,000 o incluso más. La diferencia entre el capital original y lo que se termina pagando es pura ganancia para el banco, generada no por trabajo ni por producción, sino por el simple paso del tiempo y el derecho a cobrar por haber prestado dinero. Lo interesante, y lo revelador, es que durante los primeros años de un crédito de este tipo, casi todo lo que se paga mensualmente son intereses. El capital baja muy lentamente al principio. Esto significa que si alguien vende o cancela su crédito en los primeros años, habrá pagado enormes cantidades de dinero al banco sin haber reducido casi nada su deuda original. Este mecanismo se llama amortización, y entenderlo puede cambiar completamente cómo una persona toma decisiones sobre sus deudas. Hay una paradoja en el sistema bancario que afecta silenciosamente a millones de personas. El banco toma tu dinero depositado, lo usa para generar préstamos que le producen ganancias significativas, y a cambio te paga una tasa de interés que, en la mayoría de los casos, es menor que la inflación. Esto significa que el dinero que guardas en una cuenta de ahorros estándar pierde poder adquisitivo con el tiempo, no en el sentido de que desaparece, sino en el sentido de que cada año puedes comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. El banco gana, la inflación avanza, y tú, sin saberlo, te empobreces lentamente mientras crees que estás siendo responsable. Esta es quizás la trampa más sutil del sistema, que hacer lo correcto, según el sentido común, guardar dinero, puede ser, desde el punto de vista financiero real, una forma de perder sin darte cuenta. Hay una imagen que ayuda a entender lo que el sistema bancario hace con el tiempo. Imagina dos personas que empiezan el mismo día con el mismo trabajo y el mismo sueldo. Una de ellas guarda lo que puede en una cuenta de ahorros que rinde un 2% anual. La otra tiene una deuda de tarjeta de crédito al 28% anual que paga solo el mínimo cada mes. Con el tiempo, la primera persona crece muy lentamente. La segunda retrocede sin importar cuánto trabaje. Los intereses de su deuda crecen más rápido de lo que puede pagarlos. Y lo más dramático es que ambas personas pueden tener el mismo nivel de ingresos, el mismo esfuerzo, la misma disciplina laboral. La diferencia entre ellas no está en el talento ni en el trabajo duro. Está en cómo se relacionan con el sistema bancario y el crédito. Esta es una de las razones por las cuales la posición financiera de una persona no siempre refleja su esfuerzo, sino también, y en gran medida, su comprensión de las reglas del sistema. Existe una lógica clara sobre quién se beneficia más del sistema bancario tal como está estructurado. Los bancos ganan por prestar dinero que en gran parte crean ellos mismos. Las personas con acceso a capital pueden invertirlo y obtener rendimientos. Las personas sin acceso a capital necesitan pedirlo prestado y pagar por ese acceso. Y quienes no entienden el sistema tienden a pagar los precios más altos, tasas de interés mayores, comisiones evitables, decisiones que los dejan del lado equivocado de la ecuación financiera. Esto no es una conspiración ni una trampa deliberada en el sentido conspirativo. Es simplemente la lógica de un sistema diseñado para generar ganancias. Y como cualquier sistema, tiende a favorecer a quienes lo entienden y a perjudicar a quienes no. La información, en este contexto, no es un lujo intelectual, es una ventaja económica concreta. Las crisis financieras revelan lo que el sistema oculta en tiempos normales. En 2008, el colapso del mercado hipotecario en Estados Unidos mostró con claridad cómo el sistema bancario puede amplificar tanto el crecimiento como la destrucción. Los bancos habían prestado dinero masivamente a personas que no podían pagar, empaquetado esas deudas en instrumentos financieros complejos y vendido esos instrumentos como si fueran activos sólidos. Cuando comenzaron los impagos, todo el edificio se tambaleó. Lo que era una promesa de pago se reveló como aire. Millones de personas perdieron sus casas, sus ahorros, sus empleos. Y los bancos más grandes, en muchos países, fueron rescatados con dinero público porque se consideró que su caída habría sido peor que mantenerlos vivos. La frase que se usó para describir esto, demasiado grandes para caer,
resume una tensión fundamental del sistema. Los incentivos privados de los bancos para asumir riesgos pueden terminar siendo pagados por toda la sociedad. El crédito, en sí mismo, no es malo, es una herramienta. Permitió construir infraestructura, financiar empresas, hacer posible que familias tuvieran acceso a vivienda o educación antes de tenerlo todo pagado. El problema no es el crédito, sino cuando se usa sin entender su costo real. Hay una diferencia enorme entre usar crédito para adquirir algo que genera valor o ingreso y usar crédito para financiar consumo inmediato que no deja nada detrás. Un préstamo para estudiar una carrera que abre oportunidades laborales puede tener sentido si el cálculo es sólido. Un préstamo para unas vacaciones que se paga durante 2 años con intereses del 20% es simplemente consumo futuro robado al presente, con un costo adicional que pocas personas calculan conscientemente. La diferencia entre estas dos decisiones puede traducirse, a lo largo de una vida, en decenas de miles de dólares de diferencia en la posición financiera de una persona. Entender el sistema bancario no significa volverse cínico ni rechazarlo. Significa aprender a usarlo en lugar de ser usado por él. Significa saber que los bancos no son instituciones neutrales que guardan tu dinero. Son empresas que buscan rentabilidad y que esa rentabilidad viene, en parte, de cómo tú usas sus productos. Saber esto cambia la forma en que una persona evalúa un crédito, elige una cuenta, toma decisiones sobre deuda o ahorro. No porque el sistema sea el enemigo, sino porque conocer sus reglas permite moverse dentro de él de manera más inteligente. La mayoría de las personas interactúa con el sistema bancario de forma pasiva, aceptando las condiciones que se les ofrecen sin compararlas, sin negociarlas, sin entender completamente lo que implican. Y esa pasividad tiene un precio que se paga durante décadas, de manera silenciosa y casi invisible. Hay un último elemento del sistema bancario que vale la pena entender a fondo, porque es quizás el más subestimado: el tiempo. El dinero y el tiempo están profundamente entrelazados. Los intereses son, en su esencia, el precio del tiempo. Cuando un banco te presta dinero hoy, te está dando acceso anticipado a algo que aún no tienes, y te cobra por ese anticipo. Del mismo modo, cuando inviertes o ahorras con rendimiento real, estás haciendo trabajar el tiempo a tu favor. El interés compuesto, el proceso por el cual los rendimientos se suman al capital y generan más rendimientos, opera con una lógica matemática que se vuelve poderosa a lo largo de muchos años. No es magia, es simplemente tiempo aplicado con consistencia. Pero la mayoría de las personas no lo toma en serio porque los efectos no son inmediatos. Se ven a 5, 10, 20 años. Y vivimos en una cultura que tiende a valorar el presente mucho más que el futuro, lo cual nos hace vulnerables exactamente al tipo de decisiones que el sistema bancario está diseñado para aprovechar. Al final, el sistema bancario no es solo un conjunto de instituciones y reglas, es un espejo de algo más profundo, la forma en que las sociedades organizan la confianza, la deuda, el tiempo y el valor. Cada préstamo que se aprueba es una apuesta sobre el futuro. Cada depósito es una delegación de confianza. Cada tasa de interés es una decisión que define quién tiene acceso al dinero y a qué precio. Y cada persona que interactúa con ese sistema, que somos todos, sin excepción, está tomando decisiones que se acumulan a lo largo de una vida y definen, en buena medida, el margen de libertad que tendrá. Porque el dinero, más que números en una pantalla, es tiempo convertido en opciones. Y entender cómo funciona el sistema que lo mueve no es un privilegio de economistas ni financieros. Es el tipo de conocimiento que cambia, de manera silenciosa pero real, el rumbo de una vida. Y aquí es donde todo esto deja de ser teoría y se vuelve personal. Porque el sistema bancario no va a cambiar por ti, no se va a simplificar, no se va a volver más justo por sí solo. Pero tú sí puedes cambiar la forma en la que interactúas con él. Puedes dejar de ser quien paga sin entender y empezar a ser quien decide con claridad. Porque la diferencia entre avanzar o estancarse financieramente no está solo en cuánto ganas, sino en cuánto comprendes. Si este video cambió aunque sea una parte de cómo ves el dinero, entonces ya estás jugando un juego distinto. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona realmente el dinero, cómo operan los sistemas que influyen en tu vida y cómo tomar mejores decisiones financieras en el largo plazo, suscríbete al canal. Porque aquí no hablamos de atajos. Hablamos de entender las reglas para que dejen de jugar en tu contra.